Sí, y este 8 de junio se celebra el Día Internacional de los Océanos y varias actividades se realizarán a nivel mundial para rescatar los océanos, para que tomemos conciencia de la necesidad de rescatar estos pulmones de nuestro planeta. Para hablar sobre este tema en nuestra ciudad, hemos invitado al capitán de navío Juan Camilo Forero Hauser. Él es secretario ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano. Muy bienvenido. Muchísimas gracias, Qué Mónica, gusto por la tenerlo por invitación. acá. Qué bueno que está en nuestra ciudad. Pues la verdad, debo confesar que es la primera vez que vengo a la ciudad de Pasto. Mi suegro es pastuso y siempre ha habido un interés muy particular de visitarlos, y qué bueno que en el marco de la celebración del Día Mundial de los Océanos podamos hacer parte de esta celebración desde acá. Entonces estamos muy contentos de estar aquí acompañándolos. Qué bueno. Bueno, capitán, ¿por qué se hizo necesario instituir un día para celebrarle a los océanos? A ver, esto es una iniciativa que surge del seno de las Naciones Unidas en diciembre del 2008 y determinan que a partir del 2009, el día 8 de junio se crea como la fecha de celebración del Día Mundial de los Océanos. Básicamente este día lo que busca es generar, más que una celebración, es un día de generar conciencia de esa relación que tenemos todos los seres humanos con el océano, cómo nuestras actividades influyen en nuestros océanos y cómo el océano influye en nuestras actividades. Entonces esta generación de conciencia, a partir de este año 2009 que se instituyó formalmente esa fecha, del mundo entero busca justamente realizar actividades conmemorativas, sensibilizar a la gente en todo este tipo de situaciones. Nosotros como institución, como Comisión Colombiana del Océano, tenemos esa gran responsabilidad de hacer esa coordinación interinstitucional para que, aunando los esfuerzos desde los diferentes sectores, a través de los lineamientos que nos establece nuestra Política Nacional de los Océanos y los Espacios Costeros, construyamos esa plataforma, potenciemos estos intereses marítimos de la nación, generemos conciencia, relacionemos academia, ciencia, comunidades, una cantidad de actores que tenemos que ver con el océano, de manera que cada día podamos hacer acciones o conducir acciones que contribuyan no solamente al cuidado, sino aprender a aprovecharlo de una manera sostenible. Bueno, varias actividades se han planteado alrededor del mundo. Una de esas actividades se lleva a cabo en Pasto, en este momento, la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto. Hablemos un poco acerca del evento. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar este foro de los océanos con una temática muy interesante, de muchísima actualidad. Uno es ese rol que desempeña la mujer en todas las actividades científicas en torno al mar. Las ciencias del mar son realmente apasionantes y tenemos que hacer un reconocimiento especial a esa labor de la mujer, justamente motivar, invitar, instar a muchas mujeres que se quieran vincular a las ciencias del mar. Este es un tema bien interesante. En Colombia tenemos destacadas profesionales en diferentes ciencias asociadas al tema de mares, biología marina, geología y demás, que están haciendo unos aportes incalculables a las ciencias del mar. Y el otro tema importante es el tema de cambio climático. Cambio climático es una realidad a la cual estamos sometidos todos aquellos que habitamos este planeta. Tenemos, digamos, esa gran oportunidad todavía de contribuir, de trabajar mancomunadamente, decididamente, de una manera responsable, justamente para tratar de reducir, mitigar esos efectos que ya estamos viendo en el mundo entero derivados del cambio climático, el deshielo de los polos, el incremento en la altura del nivel del mar. Son realidades que están sucediendo y que evidentemente están azotando no solo nuestros litorales, sino los litorales del mundo entero. Capitán, ¿qué otras actividades se desarrollan en el mundo para hablar de océanos, para buscar alternativas que nos permitan salvar nuestros océanos? Realmente, pues básicamente podríamos decir que son actividades de carácter colectivo, escenarios académicos, escenarios en los cuales se trata de llevar la ciencia a la comunidad, generar ese vínculo, vuelvo e insisto, ese vínculo entre la comunidad científica y los diferentes ciudadanos del mundo, justamente para generar conciencia. Importante tener en cuenta que
En el caso particular de Colombia, este año tenemos por primera vez en nuestra historia un Plan Nacional de Desarrollo que habla de los océanos. Esto es un avance inmenso, es un avance muy grande en el cual se plantea la necesidad de fortalecer esa institucionalidad, puntualmente de la Comisión Colombiana del Océano, como ese ente integrador, coordinador entre las diferentes instituciones del país, no solamente públicas, sino privadas, la academia también, de manera que contribuyamos de una manera efectiva a poder impulsar nuestros intereses marítimos nacionales y poder llegar a tener un desarrollo sostenible con ojos hacia el mar. ¿Por qué son tan importantes los océanos? Realmente el océano es, podríamos decir que lo es todo. Sin azul no hay verde, eso son palabras muy sabias que nos hacen reflexionar. El mar nos provee la vida, el mar nos provee el sostenimiento, nos estabiliza el clima. Tú mencionabas al inicio del programa que los mares son los pulmones del mundo, es real. Es real. De hecho, la cantidad de algas que cubren esa superficie de nuestros océanos son quizás los principales aportantes de oxígeno a la atmósfera. Los bosques contribuyen indiscutiblemente de una manera importantísima, pero solamente esa capa superficial que genera esa fotosíntesis y genera ese intercambio de gases que nos proveen oxígeno. Pero las algas están cubriendo una superficie prácticamente a lo largo de toda la extensión de los océanos, y pues hablar de que cubren casi el 75% de la superficie de la Tierra, pues en una matemática muy sencilla, pues nos pueden dar una idea de todo lo que contribuyen justamente a ese tema. Pero igualmente somos muy responsables y tenemos que ser muy responsables de lo que estamos haciendo con el mar, porque tenemos una idea mal fundada de que el mar es un sumidero que es capaz de recibir todo lo que le pongamos. Entonces, esta mañana me comentaban hacer un evento del mar en Pasto, a esta altura, en los Andes. Pues sí, nosotros a estas alturas somos responsables de mucho de lo que pasa en los litorales. ¿Por qué? Porque nos aportamos contaminantes, aportamos malas prácticas a las cuencas de nuestros ríos. Esos ríos terminan llegando a nuestros mares con toda esa trayectoria de aportes y de deterioro que le vamos sumando a lo largo de su cauce. Entonces, desde estas alturas tenemos que ser conscientes. Entonces es importante cómo entender esa relación que tenemos nosotros, independientemente de nuestra ubicación en la mitad de los Andes, con lo que está pasando unos kilómetros más abajo en nuestros litorales. Nariño, puntualmente, es un departamento que tiene una riqueza absolutamente extraordinaria en ecosistemas. Hay 7 municipios ubicados en nuestra zona litoral que requieren de una atención especial. Las comunidades viven de esa actividad ligada al mar. Entonces, tenemos que contribuir justamente con el conocimiento a través de la ciencia, a través de esa articulación, de ese diálogo entre comunidad científica y vuelvo y cito, y comunidades locales, a compartir esas buenas prácticas, esos saberes ancestrales que tienen las comunidades con esos saberes científicos que tenemos desde la academia. Entonces es una situación bien interesante. La comisión está proponiendo igualmente una serie de escenarios importantes, como son las comisiones científicas y las expediciones. En este año pues realizaremos nuestra segunda versión de la expedición Pacífico. El año pasado las iniciamos en Nariño, las iniciamos en la zona fronteriza de Cabo Manglares, y este año seguiremos hacia el norte hasta llegar prácticamente a límites con Guapi, el departamento del Cauca. Entonces, digamos que es un escenario maravilloso tener la oportunidad de estar aquí en Nariño, continuar con nuestras expediciones, seguir aportándole a las comunidades que viven en nuestros litorales nariñenses y de alguna manera contribuir también a la ciencia, al cuidado, al conocimiento de nuestros océanos. Bueno, algo respecto a lo que usted
usted menciona, capitán, y que es muy preocupante, tiene que ver con el plástico. Plástico que está en nuestros mares, que acaba con los peces, con la vegetación marina. Así es. Tenemos que generar, digamos, esas buenas prácticas del uso de empaques reciclables, reducir o de alguna manera terminar con el uso de plásticos de un solo uso. Ya hemos visto iniciativas a nivel nacional, iniciativas en el Congreso de la República que justamente están procurando limitar el uso de ese tipo de plásticos, el uso de las bolsas, el mal uso de las bolsas. No hace mucho se mostraba en los diferentes medios de comunicación del mundo este científico que bajó a la fosa de las Marianas a más de 11.000 metros de profundidad y, gran sorpresa, a esa profundidad, en la mitad del Océano Pacífico, había una bolsa plástica. Eso es algo que realmente duele mucho. Duele mucho porque estamos haciendo un daño terrible a nuestros mares. El plástico claramente requiere de muchísimas décadas, por no decir cientos de años, para degradarse, pero la fauna marina está consumiendo plástico. De hecho, nosotros estamos consumiendo plástico derivado de esas malas prácticas que tenemos con nuestros océanos. Bueno, usted acaba de mencionar, acaba de 11.000 más de 11.000 metros de profundidad. Nosotros, bueno, los científicos, ustedes, conocedores del mar, hemos llegado al fondo, a llegar hasta el fondo del mar. Justamente esa es una de las tantas aspiraciones que tenemos en torno a nuestros océanos. Podremos decir que es algo triste poder decir que conocemos más del espacio que lo que conocemos de nuestros océanos a nivel mundial. Justamente desde el seno de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental se está proponiendo, en el marco de la década de los océanos al 2030, tener mapeado todo el fondo marino del mundo. Esto es un trabajo en el que están contribuyendo todos los países que tienen capacidades. Colombia tiene unas muy buenas capacidades en hidrografía para hacer levantamientos batimétricos, tiene unas capacidades extraordinarias a través de la Dirección General Marítima, que además de ser nuestra autoridad marítima nacional, también es una autoridad en términos de investigación científica marina a nivel nacional. Entonces estamos contribuyendo justamente a conocer un poco más de lo que hay en nuestro fondo, tener la claridad de cómo es el fondo oceánico de nuestro territorio, de esos 928.660 kilómetros cuadrados de extensiones oceánicas colombianas. Estamos en un trabajo muy grande, cada país está contribuyendo dentro de lo que sus capacidades le permiten, y es un trabajo bien interesante porque la idea es que lleguemos a conocer ese fondo. En este momento son muy pocos los países que tienen la capacidad tecnológica para llegar a esas profundidades, porque, como tú entenderás, se requiere de unos avances científicos enormes, de unas capacidades en equipos, en plataformas, en estos submarinos o sumergibles que llegan a esas profundidades. Nosotros no lo tenemos todavía, pero somos beneficiados. Toda la población mundial, toda la comunidad científica es beneficiada de aquellos que sí tienen esas capacidades, intercambiando esa información que ellos están recibiendo en sus expediciones. Qué importante, esto nos llevaría de pronto a encontrar nuevas especies, por supuesto, de animales, bueno, de peces, un montón de situaciones increíbles. En esa nota que te comentaba, que salió hace cerca de un mes más o menos, se evidenciaba en los videos que fueron capturados durante la inmersión especies que viven a ras del fondo a más de 11.000 metros, organismos que tienen unas características muy especiales, y eso por supuesto nos motiva a querer conocer un poquito más de lo que tienen nuestros océanos para ofrecernos como al mundo entero. Exactamente. Bueno, los Estados miembros de la ONU en el 2015 adoptaron como objetivo conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, y también fomentar este tema. ¿Cómo se está fomentando este tema en nuestro país? ¿Cómo estamos logrando? ¿Existen los recursos? ¿Existe la voluntad
en nuestro país para que esto también se haga con nuestras dos costas? Bueno, aquí tú estás tocando un tema muy interesante y gira en torno a lo que se denominan los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 objetivos que tocan diferentes aspectos de nuestra vida, por decirlo de alguna manera. El objetivo 14 puntualmente es el objetivo que define todo lo que tiene que ver con vida submarina. Entonces es el objetivo, digamos que es el primer objetivo que tenemos nosotros como entidades que estamos trabajando en torno al mar. Pero si lo mira uno desde una manera un poquito más amplia, se da uno cuenta de la cantidad de relaciones que se genera entre ese objetivo 14 y los 16 objetivos restantes. Podemos decir que el objetivo de esa vida submarina, aun cuando está denominado de esa manera, está relacionado con prácticamente absolutamente todos los demás. Entonces lo que estamos haciendo desde las instituciones es buscar no solamente cómo identificar esas relaciones, sino cómo garantizar de que lo que se invierta en apoyo a esos objetivos de desarrollo sostenible beneficien o se beneficien mutuamente. Históricamente hay que reconocerlo con algo de tristeza. El objetivo 14, el objetivo que está enfocado hacia los océanos, ha sido uno de los menos fondeados en términos económicos. Ha habido otras prioridades, por supuesto, pero es el momento especial, es un momento histórico que tenemos, como te decía, derivado de esa iniciativa de incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo ese capítulo dedicado a los océanos, donde se genera una responsabilidad de Estado hacia lo que tenemos que hacer hacia el mar. Entonces, ese objetivo de desarrollo sostenible va a terminar impactando a las comunidades, va a terminar impactando, como te decía yo, su relacionamiento con otros objetivos importantes, sobre todo apoyar el desarrollo sostenible de las comunidades, garantizar equidad, garantizar oportunidades, garantizar condiciones de paz, por supuesto, porque donde hay sustento, donde hay equilibrio, donde hay equidad, hay paz. El conocimiento también se va a ver beneficiado. Es una relación muy bonita, muy interesante, pero que también requiere acciones. El Estado está comprometido desde la Comisión Colombiana del Océano, en cabeza de la Vicepresidencia de la República, como presidenta de la Comisión, tiene objetivos muy definidos, muy claros sobre lo que tenemos que hacer. De alguna manera nos está llamando a lista en las diferentes sesiones que realizamos para ver cómo van avanzando esos diferentes temas, en temas de turismo asociados a las costas, en tema de pesca, en tema de marina mercante, de cómo vamos a fortalecer la institucionalidad, la gobernanza de nuestros océanos, muchos temas de muchísimo interés en los que Colombia realmente se ha comprometido y está dando resultados interesantes. Nariño está muy cerca al Océano Pacífico, tenemos costa en el Océano Pacífico y tristemente los departamentos de la costa pacífica son los más pobres de nuestro país. Entonces, pues a diferencia, bueno, en la costa atlántica hay más turismo, hay más desarrollo, hay otro tipo, digamos, de movimiento en la economía, pero la costa pacífica se ha dejado como relegada, como que no tiene la misma fuerza. ¿Qué se está haciendo en torno a este tema para poder potenciar también este océano? Justamente tú estás trayendo a colación una situación que es real. Nuestra geografía no ayuda mucho también. Mientras que en el Caribe es más plano, tiene mayor accesibilidad. Nuestro Pacífico, con su proximidad al mar y a las montañas a la vez, dificulta mucho, digamos, toda esa interconectividad o esa conectividad con el centro del país. La realidad es que solamente tenemos 2 carreteras, por decirlo de alguna manera, que unen la costa con el centro del país, una en Nariño y una en el Valle del Cauca al puerto de Buenaventura. Eso es una situación compleja, pero vuelvo, insisto, la geografía es algo difícil. Pero ¿qué tiene el Pacífico que no tiene el Caribe? El Pacífico tiene unas riquezas incalculables en términos de medio ambiente, de biodiversidad, oportunidades, recursos. Entonces, justamente lo que estamos viendo es, a través de nuestras expediciones científicas, a través de actividades de promoción como el turismo ecológico, como los cruceros expedicionarios, que son iniciativas que se están empezando a trabajar desde diferentes sectores, ver cómo podemos ganar ese potencial, cómo podemos fomentar
ese potencial que tenemos en nuestro litoral pacífico y sobre todo cómo podemos beneficiar a las comunidades de ese potencial con el que ellos conviven a diario. Entonces hay una serie de iniciativas, una por parte de la investigación científica, donde se genera, vuelvo y te digo, ese diálogo entre comunidades y ciencia y academia, y la otra es ver cómo, aprovechando esa potencialidad que tenemos en riqueza turística, en riqueza ambiental, en biodiversidad, en paisajes y en recursos adicionales en términos de explotación, en recursos pesqueros, recursos hidrobiológicos, cómo podemos generar esas dinámicas que, si bien carecemos de conectividad en algunos aspectos con el interior del país, tenemos potencialidades que ni aún con las mejores carreteras podríamos aprovechar. Entonces estamos en ese trabajo justamente de generar esas conexiones, de fortalecer esas relaciones, de manera que no solo identifiquemos lo que tenemos, sino que aprendamos a aprovecharlos de la mejor manera y sobre todo en beneficio de estas comunidades que viven en este litoral pacífico. Bueno, volviendo al tema de la celebración del Día de los Océanos, del Día Mundial de los Océanos, en esta oportunidad se habla de género, como lo hablábamos al comienzo de la entrevista, y uno de los temas de género que se trata es acerca de la mujer en todo este ámbito del océano, como usted mencionaba, las mujeres investigadoras, las mujeres científicas, pero realmente desde su óptica, desde su punto de vista, las mujeres han llegado, tienen un papel importante, determinante en este tema de los océanos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En nosotros, en Colombia, digamos, tenemos unas representantes en diferentes sectores de la academia, principalmente destacadísimas científicas, mujeres que han hecho papeles extraordinarios en la Armada Nacional, nuestra Facultad de Oceanografía Física. Es impresionante la forma en que cada vez más mujeres se vinculan a esta especialidad y están haciendo labores bien interesantes y se destacan no solo en número, sino en desempeño frente a sus compañeros o sus pares masculinos. Soy un creyente ferviente de que la mujer tiene un papel preponderante, no solo en la ciencia, en absolutamente todo. Tenemos que ser, obviamente, garantes de esas oportunidades, pero también ser garantes de esa motivación y de esa invitación, porque también hay que ser conscientes. De pronto no hay afinidades para ciertos temas, y más que querer promover esa equidad de género, es buscar cómo motivar a esas mujeres que tienen unas capacidades extraordinarias a que se vinculen y que se sientan atraídas por desarrollarse profesionalmente en estos campos. Entonces, digamos que eso es una dinámica en ambas vías. Esta iniciativa de fomentar esa equidad de género viene desde los más altos niveles. De hecho, las Naciones Unidas, el tema de equidad lo tiene muy definido y muy claro para este año puntualmente. Para el mes de septiembre vamos a desarrollar en Cartagena la celebración de la Cumbre Marítima Mundial, y justamente el tema central va a ser el empoderamiento de la mujer en el mar. Entonces hay una relación en todo lo que estamos realizando, justamente buscando cómo motivar y sobre todo cómo reconocer ese papel, esos aportes que está realizando la mujer, no solo en ciencias del mar, en muchísimas actividades relacionadas con el mar, en sus actividades como garantes del medio ambiente, como participantes o como miembros de la Armada o de guardacostas, en diferentes entornos, en la parte política que trabaja en torno al mar. Colombia es un ejemplo maravilloso. La vicepresidenta de la República es mujer, es la presidenta de la Comisión Colombiana del Océano. Entonces ahí vemos cómo de alguna manera estamos posicionando justamente eso. Son oportunidades maravillosas de las que somos parte, entonces qué bueno poder compartir eso con todo el mundo y poder demostrar de que no solo las mujeres pueden, las mujeres son extraordinariamente capaces para esto y muchísimo más. Entonces qué bueno que el mar también se pueda beneficiar de eso. Muy bien. Bueno, y el segundo, digamos que hablamos ahorita en torno al primer panel que habla acerca de la mujer, y el segundo panel habla acerca del cambio climático. También usted lo comentaba que no podemos desconocer que ya hay afectación.
¿Qué podemos hacer realmente frente a estos temas de cambio climático? Muchas veces nosotros podemos decir, no, pero pues ¿yo qué hago? Si es que el clima, yo no puedo interferir en eso. Pero ¿qué acciones podríamos tomar cada uno desde nuestro hogar, desde nuestra casa, para frenar que estas situaciones propias del clima, propias de los cambios ambientales, no afecten de tal manera a nuestro ecosistema, a nuestros océanos? Claro, desde nuestros hogares podemos contribuir y bastante. Sobre todo son las buenas prácticas, la cultura de hacer un buen uso de nuestros recursos, la reducción del uso de los vehículos, el combustibles fósiles, pues el apagar la luz cuando no estamos en nuestro cuarto o en el comedor o la cocina, lo que sea, el consumo responsable del agua. Todos esos consumos energéticos terminan influyendo de una manera, se van sumando y cada esfuerzo que hagamos nosotros desde nuestros hogares, con el uso responsable de nuestros vehículos. Por eso todas estas campañas de promover el uso del transporte público, de las bicicletas, de días sin carro, una cantidad de cosas, reducción de los vehículos, por ejemplo, combustibles diésel. Todo eso va de alguna manera encaminado a tratar de reducir el impacto que el hombre está generando en el medio ambiente. Entonces todo lo que podamos hacer en beneficio de eso, pues por supuesto que va a contribuir. ¿Se han podido ya detectar cambios significativos en nuestro océano a causa de todos estos cambios climáticos y de toda la contaminación que estamos generando nosotros como seres humanos? Por supuesto que sí, ya se están evidenciando diferentes fenómenos, lo que te manifestaba hace un momento. El nivel del océano está subiendo y está subiendo producto del deshielo de los polos. Capitán, permítame, ¿qué problemática puede traer, por ejemplo, esto al mundo? Expliquemos. Ciudades pueden quedar completamente inundadas. O sea, es cierto lo que muchas veces vimos en películas que podríamos en algún momento haber llamado ficción. Claro, por supuesto que es perfectamente viable. Estamos viendo efectos permanentemente. Ciudades que estaban construidas muy cerca de litorales o a muy baja cota frente al nivel del mar están en riesgo. Muchas ciudades no mantienen esos niveles, sino que en algunos casos tienen depresiones, por decirlo así. En el momento en que el nivel del mar supera esas alturas, las ciudades prácticamente quedan inundadas. Adicionalmente a eso, eso genera erosión costera. Al generar erosión costera, pues todos esos protectores, digamos, naturales, esas zonas de transición en nuestras costas cada vez están más en riesgo. Los arrecifes coralinos, que son una barrera natural protectora de nuestras islas, por ejemplo, San Andrés, Providencia, nuestras islas Cayo, en todo el Caribe, están en altísimo riesgo cada vez que va subiendo el nivel del mar, porque esa barrera natural, como te digo, opera cada vez menos, sirve menos y se deteriora más. Tú manifestabas el tema de la contaminación, claro que sí, los aportes que vienen de los ríos, ya hay estudios científicos que están tratando de generar ese vínculo entre los aportes de nutrientes que vienen por los ríos con los afloramientos de algas nocivas, afloramiento de algas que están llegando a nuestros litorales, particularmente el sargazo, que es una alga que flota y se lo van llevando las corrientes, está impactando de manera terrible las costas centroamericanas en algunas islas del Caribe. Sectores que estaban dedicados con vocación turística inmensa, como estas zonas de la Riviera Maya, Cancún, que son conocidísimas y apreciadísimas por sus resorts y sus playas y demás, han estado en situaciones muy complicadas porque tienen kilómetros y kilómetros de playas completamente inundadas o cubiertas de estas algas que no le permiten al turista que está esperando llegar al mar poder hacerlo. Entonces, son situaciones muy complejas que están generando unos impactos terribles. Entonces tienen la comunidad científica de alguna manera concentrada en ver cómo podemos ayudar a mitigar esos efectos. Bueno, y tenemos especies marinas que han migrado de su lugar realmente de origen y que han llegado a otras costas que ni siquiera saben cómo manejar la situación. Así es, y también la incorporación de especies exóticas, el caso del pez león, por ejemplo, que derivado de
una infortunada situación, llegó al Caribe, y llegó al Caribe para quedarse prácticamente, y ha desplazado, es una especie muy territorial, ha desplazado especies de peces que vivían en las zonas de los arrecifes, y eso ha generado impactos terribles, porque este animal particularmente, por poner un ejemplo, se ha adueñado de muchos espacios, entonces ha generado impactos enormes. El incremento de temperatura, eso también genera variaciones, la pesca desmedida genera impactos terribles en ese desarreglo de esos equilibrios en el medio ambiente. Entonces tenemos que ser responsables, tenemos que ayudar. ¿Y cómo podemos lograrlo? A través del conocimiento, y todos estos espacios de alguna manera buscan eso, generar conciencia, aportar conocimiento, motivar ese diálogo de manera que entre todos podamos ayudar a nuestros océanos. Bueno, de acuerdo a lo que usted ha estudiado, ha conocido, hay muchos expertos que hablan que en el 2020, si no hemos hecho algo hasta el 2020, ya tenemos la batalla perdida frente a lo que estamos haciendo con nuestro planeta, con nuestros océanos, frente a lo que usted ha podido apreciar. ¿Qué piensa? Bueno, la buena noticia es que esa situación no está tan caótica como evidentemente algunos pueden plantearla, pero sí es una situación de riesgo, estamos en riesgo, eso es una situación inequívoca y tenemos que actuar. Todo lo que hagamos contribuye de alguna manera a mitigar los impactos que estamos generando en nuestros océanos y a retardar esa fecha. Esa fecha, ¿cuándo es? No la sé, y la verdad no quisiera saberla, pero sí quisiera saber qué vamos a hacer, con qué vamos a contribuir, cómo logramos generar conciencia en toda nuestra comunidad para que nuestro aporte sea retardar ese efecto y de alguna manera, si es posible, reversar efectos nocivos que nosotros en nuestras actividades hayamos generado a nuestros océanos, a nuestros litorales, por supuesto, a nuestros ecosistemas, de manera que podamos seguir disfrutando y, por supuesto, garantizar a estas generaciones futuras que puedan disfrutar de una manera sostenible, de una manera ordenada de todos esos recursos y sobre todo de las oportunidades que nos provee el mar. Para concluir, somos catalogados en Colombia como uno de los países más beneficiados en la medida en que tenemos dos costas. Tenemos costa del mar Pacífico y también tenemos el océano Atlántico. Realmente hemos sabido aprovecharlo, hemos sabido cuidar, respetar, sacarle provecho a todo lo que pueden ofrecernos nuestros océanos. Infortunadamente, tenemos que decirlo con cierta tristeza, no hemos sido conscientes de lo que significa tener esa riqueza. No hemos sido conscientes de que la sobreexplotación nos genera impactos negativos. Entonces, pues, de alguna manera, esa apropiación de ese territorio, ser conscientes de lo que tenemos, es importante para contribuir en ese proceso. No hace mucho, nuestro mapa en los libros de geografía no incluía nuestros océanos, comenzando por ahí. Entonces estamos llegando a los niveles más básicos de la educación, a través del Ministerio de Educación, por supuesto, justamente para incorporar esos temas, para que desde las más tempranas edades los niños vayan siendo conscientes de lo que es Colombia en su integridad. Colombia no es el territorio de ese 1.141.748 kilómetros cuadrados de territorio seco o emergido, por decirlo de alguna manera. Somos más de 2.070.000 kilómetros cuadrados. Tenemos que incluir nuestros océanos, tenemos que ser conscientes de que lo tenemos que apropiarnos de ese territorio. Entonces, generando esa conciencia, podemos hacer muchas cosas y ya las estamos haciendo. Bien, muchísimas gracias entonces al capitán de navío Juan Camilo Forero Hauser por habernos acompañado en esta tarde. A ti, Mónica, muchísimas gracias, a la universidad muchísimas gracias por esta oportunidad que le permiten a la Comisión Colombiana del Océano acercarse un poquito más a ustedes. Muy bien, muy amables.